Pasó a la historia como el hombre que creó la bomba atómica, pero poca gente conoce el coste de esta victoria: traición, soledad, culpa y miedo. Esta no es solo una biografía, es la historia de un hombre que cambió el mundo y luego se convirtió en su propia víctima. Robert Oppenheimer nació en 1904 en el seno de una familia acomodada de Nueva York. Ya desde niño no era como los demás. No jugaba con otros niños, no corría a la pelota en el patio. En cambio, leía mucho. A los 10 años sabía más que muchos adultos. Los profesores se maravillaban de su memoria, pero este genio tenía otra cara. Robert sufría una grave depresión desde muy joven. Podía permanecer en silencio durante semanas, evitaba a la gente y apenas comía. En uno de esos ataques, intentó envenenar a su profesor con productos químicos. El profesor fue rescatado, pero el caso se silenció debido a su adinerada familia. Más tarde, el propio Oppenheimer dijo: «No sabía cómo manejarme». Pero en lugar de derrumbarse, profundizó en la ciencia, y no solo en la física. Estudió sánscrito, la antigua lengua india en la que están escritos los textos filosóficos y religiosos. Por el bien de la ciencia, lo aprendió él mismo para poder leer el Bhagavad Gita sin traducción. En este texto buscó respuestas a sus preguntas: ¿qué es el bien y el mal? ¿Por qué destruye el hombre? ¿Y tiene derecho un erudito a crear una fuerza capaz de destruirlo todo? Mientras sus compañeros conseguían trabajo en bancos o se casaban, él pasaba horas en el laboratorio escribiendo fórmulas. A los 30 años se convirtió en profesor de la UCLA. Estaba rodeado de estudiantes tan inteligentes y obsesionados como él. Todos percibían que este hombre pensaba de forma diferente. Comprendía cómo funcionan los átomos, pero aún más profundamente, cómo funciona la naturaleza humana. Pero he aquí la cuestión: ¿cómo pasó de ser un chico deprimido con veneno en el bolsillo al hombre que detonó la primera bomba atómica del mundo? Lo llamaban Proyecto Manhattan, pero no tenía nada que ver con la ciudad de Nueva York. Fue el proyecto más secreto y peligroso de la historia de la humanidad. Su objetivo era crear la primera arma del mundo capaz de destruir ciudades en segundos. Y fue dirigido por un hombre que pasó su vida buscando la verdad: Robert Oppenheimer. Estados Unidos temía que los nazis construyeran primero la bomba atómica. Podría cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, la carrera estaba en marcha. Una carrera por sobrevivir. En los desiertos de Nuevo México, detrás de alambre de púas, cientos de los mejores científicos del mundo se reunieron. No los llevaron allí por fama o dinero. Trabajaban día y noche, a menudo sin saber lo que hacía el vecino de al lado. Todo estaba clasificado. Oppenheimer se convirtió en el director científico. Fue elegido no por su rango, sino por su inteligencia y carisma. Podía hablar con científicos, entender a generales y aún así mantener todo en su cabeza. Vivía la idea. Creía que si lograba crear un arma tan poderosa, nadie volvería a atreverse a ir a la guerra. Los que estaban cerca de él lo recordaban. Se paseaba por el campo como un hombre del que depende el mundo entero. Y en cierto modo, era cierto. El proyecto costó más de $2.000 millones y empleó a casi 130.000 personas. Oppenheimer reunió a un equipo de auténticas estrellas de la ciencia: Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman. Las condiciones eran duras: secretismo absoluto, alta presión, falta de sueño y descanso. Pero también hubo tragedias. Durante uno de los experimentos, el científico Harry Daghlian fue irradiado accidentalmente cuando dejó caer un bloque de uranio y provocó una reacción en cadena incontrolable. Vivió 25 agonizantes días y murió con terribles dolores. Se le llamó la primera víctima de la era atómica. Hubo más historias como esta de las que se reconocen oficialmente.
Y entonces llegó el día de la prueba, 16 de julio de 1945. Una mañana en el desierto, silencio total, todos en el búnker. Oppenheimer mira hacia la explosión. Un momento después, el destello más brillante, un estruendo, el cielo se vuelve naranja, la tierra tiembla, y así nace la bomba atómica. En ese momento recitó en voz baja las palabras del antiguo Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Fue entonces cuando se dio cuenta. Habían cruzado la línea. No se puede deshacer. Cuando el humo se disipó tras la primera explosión de la bomba atómica, Robert Oppenheimer se convirtió en una auténtica estrella. Los periódicos escribieron sobre él como el hombre que había ayudado a América a ganar. El presidente Truman lo llamó Tesoro Nacional y los científicos lo calificaron de símbolo del triunfo científico. Pero, ¿cómo se sentía el propio Oppenheimer? No se alegró. Vio cómo en Hiroshima y Nagasaki murieron más de 200.000 personas, la mayoría civiles. Él sabía que esto no era solo una victoria. Este es el punto de no retorno. Unos meses después de los bombardeos, fue a la Casa Blanca. Quería hablar con el presidente. Llevó consigo un solo pensamiento. No debemos fabricar más bombas. Debemos parar. Truman lo escuchó, pero no lo apoyó. Y cuando Oppenheimer se fue, el presidente lanzó una frase a sus ayudantes. No dejen entrar más a ese tonto sentimental. Así que uno de los científicos más respetados del país se convirtió en un peligroso soñador a ojos de las autoridades. Oppenheimer empezó a oponerse a la creación de la bomba de hidrógeno, un arma aún más poderosa. Dijo, no solo creamos armas, creamos el miedo, y ahora vivimos en él. Pero en plena Guerra Fría, tales palabras sonaban a traición. Empezaron las sospechas. Empezaron a investigarle. Recordaron que en los años 30 era amigo de gente que había estado asociada con los comunistas. Empezaron a buscar trapos sucios, a interrogar a sus colegas, a indagar en su vida personal. En 1954 comenzaron las audiencias a puerta cerrada, similares a un juicio. Las autoridades le acusaron de no ser de fiar. La razón: antiguas amistades con personas sospechosas de simpatizar con el comunismo. La verdadera razón fue contra el sistema y empezó a decir que Estados Unidos no debía continuar la carrera nuclear. Las audiencias fueron reveladoras. Le llamaron para interrogarle. Le obligaron a justificar cada palabra que decía, cada carta que escribía, cada persona que conocía. Y llegó el momento más aterrador. Sus amigos, aquellos con los que había construido la bomba, con los que había vivido y trabajado, guardaron silencio. Temían por ellos mismos, temían perder sus carreras. Uno a uno le dieron la espalda. No fue solo un juicio, fue una humillación pública. Se le retiró la autorización de seguridad, lo que significaba que quedaba apartado de la ciencia de la que nunca se había apartado. Ya no podía participar en grandes proyectos, ya no podía enseñar en las mejores universidades. Ninguna organización científica de renombre lo quería. Oppenheimer se quedó solo. Se fue a una isla del Atlántico y vivió allí con su familia, fumando mucho, leyendo, mirando el océano. Escribió artículos filosóficos, pero nunca le llamaron de ningún otro sitio. Él, el creador de la bomba atómica, ni siquiera pudo conseguir un trabajo como asesor de física. El hombre que hacía poco había sido aclamado como un genio y un héroe había sido rechazado por casi todo el mundo. Los periódicos guardaron silencio. Los colegas no le defendieron. Se convirtió en un extraño en el país para el que había creado el arma más terrible de la historia. Pero hoy, el nombre de Robert Oppenheimer vuelve a estar en el mapa. Se hacen películas sobre él, se escriben libros, se discute en Internet. Pero
¿Qué deberíamos recordar realmente de él? ¿Al brillante científico que dio al mundo la era atómica? ¿O al hombre que primero fue glorificado y luego destruido por esa misma era? Oppenheimer vivió una vida compleja. Fue físico, filósofo, líder y solitario. Se convirtió en un símbolo del progreso científico y al mismo tiempo en un símbolo de la tragedia moral. Durante el resto de su vida luchó contra la culpa. Ya no podía mirar al fuego. Decía que las llamas le recordaban aquella primera explosión, tras la cual todo cambió. Después de todo lo que había hecho, después de haber provocado el final de la Segunda Guerra Mundial, fue borrado de la historia. Durante casi medio siglo, sin honores, sin reconocimiento. Hasta 2022, 60 años después de su muerte, el gobierno estadounidense no reconoció oficialmente que había sido tratado injustamente. Esa decisión no cambió nada. Murió en 1967, en silencio, casi olvidado. Entonces, ¿fue Oppenheimer un héroe o un destructor? La respuesta no es tan sencilla. Era un hombre vivo, con dolor, dudas, miedos y genio. Su historia no trata solo de ciencia, sino de elecciones, del precio del progreso y de lo fácil que puede ser que un hombre no sea necesario, aunque haya cambiado el mundo entero. ¿Qué piensa usted al respecto? Escribe en los comentarios.